Ahí estamos. Bueno, estuve muy inactivo porque estuve leyendo unos libros y bueno, ahora tengo bastante información para hacer muchos videos como este que voy a hacer ahora y espero que les guste. Voy a hacer de varias cosas. De lo que vamos a hablar en este video va a ser de la supuesta Argentina liberal. Y digo supuesta, si bien para mí es liberal, porque desde el punto de vista de los liberales que hablan del gasto público y un montón de cosas que siempre ponen excusa cuando vos le decís tal gobierno es liberal, bueno, haría un ejemplo con ese mismo modelo para demostrar que desde el punto de vista que ellos proponen, no es un gobierno liberal. Pero bueno, vamos a hablar de ese modelo liberal. ¿Por qué la Argentina abandonó ese modelo? ¿Por qué Argentina descontinuó ese modelo? ¿Por qué ese modelo no siguió hasta el día de hoy? Esa es la gran incógnita. Y eso es lo que voy a tratar de responder en este video. Es más, supuestamente la Argentina en 1895 llegó a ser una potencia mundial. Y para demostrar esto que estoy diciendo de que Argentina realmente no era tan liberal como proponen, en 1894, o sea, el año anterior en el que Argentina llegó a estar primera según el ranking de PBI per cápita, el presidente Luis Sáenz Peña dijo: no es la oportunidad de volver a la eterna cuestión entre libre cambio y proteccionismo. Nuestra ley actual es relativamente proteccionista. Ella ha creado valiosos intereses que no pueden ni deben ser atacados por reformas radicales. La ley de aduana es una ley conservadora. Muchos liberales proponen o dicen que el problema de la Argentina empezó con la democracia. ¿Viste? Bastante paradójico, igual que los liberales, los promotores de la libertad, digan que cuando la Argentina empezó a elegir, o sea, fue libre de elegir, empezaron los problemas. Pero bueno, esto es completamente falso, o sea, Irigoyen no es el responsable de la crisis, Irigoyen tampoco fue proteccionista. También acusan a la crisis del 30. La crisis del 30 tampoco es la razón. Algunos ya se van mucho y dicen que es Perón el que rompe con el liberalismo, pero al final del video se van a dar cuenta que esto es falso. Y algunos dicen que es por la crisis de la Primera Guerra Mundial. Cuando cae Irigoyen lo acusan de que empezó el problema porque justo él entra a gobernar en el medio de la Primera Guerra Mundial, que fue tremenda crisis para la Argentina. Pero lo que quiero decir es que en el momento en que Argentina era liberal, en que se promovía el modelo agroexportador, no había contradicciones en la Argentina. Todos apoyaban ese modelo, ¿sí? Tanto, o sea, obviamente los del Partido Autonomista Nacional, como los radicales. Los radicales también apoyaban esto. El periódico Radical, en 1894, o sea, el mismo momento que Sáenz Peña hablaba lo que dije recién, El Argentino se llamaba el periódico, decía: ¿es justo, es legal, es equitativo despojar a la colectividad para que vivan, para que prosperen y se enriquezcan media docena de industrias? O sea, acusaba el radicalismo de ser, al Partido Autonomista Nacional, un gobierno proteccionista, o sea que había un cierto proteccionismo sobre la Argentina. O sea, los radicales lo corrían por derecha al Partido Autonomista Nacional, ¿se entiende? Bueno, no solo eso, sino que los socialistas en esa época también lo corrían por derecha al gobierno, porque el gobierno, al tener tanta inversión en infraestructura, en trenes y demás, tenía un tremendo gasto público, tremendas inversiones que dependían mucho del endeudamiento, y para pagar ese endeudamiento tenían que poner impuestos sobre las importaciones, lo que generaba un cierto proteccionismo, pero no era la intención del gobierno ser proteccionista, sino juntar plata para pagar la deuda, ¿sí? O sea, era eso nada más. Y los socialistas chicaneaban al gobierno de que esas políticas eran antipopulares, o sea, le pedían al gobierno que bajen los impuestos a las importaciones porque hacían que carecieran los productos para los trabajadores. O sea, que hasta los socialistas tenían una perspectiva liberal. O sea, no había un peronismo en ese momento, no había un socialismo que quería un proteccionismo y demás. Todos estaban alineados en el pensamiento liberal agroexportador. La diferencia entre los radicales, que en realidad estaban haciendo movimientos para intentar derrocar al gobierno o generar en realidad una democracia, era por una cuestión no del modelo, sino de las formas.
de la forma en cómo se manejaba el poder, de cómo se imponía que era autoritario y demás, pero no por una cuestión de el modelo en sí, sino las formas, ¿sí? Le quería dar más lugar a las decisiones a más cantidad de gente, y ni siquiera al pueblo, porque ellos eran una élite también los radicales. Ya dijimos, no hay ninguna contradicción, todos apoyaban el modelo. Entonces, ¿por qué se abandonó? ¿Por qué se abandonó si todos apoyaban ese modelo? Bueno, eso es lo que voy a explicar en este video. ¿Cuál era la teoría? ¿Cuál era la teoría que se manejaba en ese momento? Bueno, la teoría manejada era la teoría de Adam Smith, que decía que existía la división internacional del trabajo. Como que habían dos tipos de países. Los países que eran industriales y los países que eran agroexportadores. Como una cuestión natural de que habían naturalmente países industriales y naturalmente países agroexportadores. A Argentina le tocaba ser un país agroexportador, ¿no? Según esta lógica. Pero era una teoría que funcionaba. A ver, ¿qué quiero decir? Si vos tenés un país industrial y tenés un país agroexportador, son complementarios. Entonces, quieras o no, por más que obviamente que el industrial tiene ventajas por el agroexportador, ambos se benefician. O sea, no está mal la teoría de Adam Smith. Las ventajas son tres: la desigualdad de valor, la balanza comercial negativa y la competencia. La desigualdad de valor es porque el valor real en el capitalismo está en el valor agregado. Por ejemplo, si vos vendés una remera, el costo de esa remera son 500 pesos, vamos a suponer. Ahora, esa remera con el loguito de Nike ya vale 4 veces más. Ese es el valor agregado. Por más que la Nike salga exactamente lo mismo que la otra que se venden igual. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que para importar una remera de Inglaterra tenías que exportar 1 tonelada de algodón. O sea, estoy exagerando, ¿no? Pero para que entiendan que existe una desproporción entre lo que se importa con valor agregado y lo que se exporta de manera bruta. Esto genera que al necesitar tanta exportación para importar los productos, la balanza externa sea negativa. O sea, siempre necesitas exportar más de lo que terminás importando, ¿sí? Que ese fue el gran problema de esa época para la Argentina. Y la tercera trampa, que esta es la más oculta si se quiere, es que naturalmente ningún país va a competir con un país industrial, o sea, por el liberalismo. ¿Qué país nace siendo industrialista? Ninguno. Ningún país nace, o sea, que el país que no se lo propone no es industrialista. Y estos, en este contexto que se promovía a Adam Smith y al liberalismo por el mundo, hay dos países que dicen: no, nosotros no te creemos esta teoría. Uno dice: te creo esta teoría, pero no de la manera natural, y hay otro que dice que yo la puedo hacer mejor. El país que dice que quiere competir con Inglaterra es Alemania, ¿sí? Que empieza a desarrollarse para competir en el sector industrial, no en el sector agrario. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a desarrollar su economía, pero recién va a ser un actor importante dentro de 40 años, ¿sí? Para esto, Alemania tuvo que desarrollar su industria y pagar los productos mucho más caros y ser mucho menos eficiente. Y como llegaban los productos de menor calidad a Inglaterra desde Alemania, lo que hacía Inglaterra era ponerle Made in Alemania para demostrarle a la gente que eran productos de mala calidad. Y era como pasaba con el Made in China, ¿se acuerdan? Que era un producto de mala calidad, que nadie quería porque sabía que era ordinario y demás. Bueno, resulta que después con el tiempo la industria alemana fue mucho más superior a la inglesa. Entonces, no es que los países se desarrollan de manera natural, sino que solo se desarrollan los que quieren hacerlo. Y por otro lado estaba Estados Unidos, que dice: yo la división internacional del trabajo la puedo hacer dentro de mi propio país porque soy un país muy grande que puede proveer sus propias materias primas y desarrollar su propia industria. No dependo de otros países. Entonces, estos dos actores no van a ser actores importantes en la economía hasta más adelante. Fíjate que estos países industriales, para competir con Inglaterra en el sector
industrial tiene que esperar 40 años. En cambio, cualquier país puede salir a competir con los productos manufacturados porque es cuestión de explotar tus materias primas y ya estás compitiendo en el mundo con Argentina, agroexportadora. Bueno, Argentina en ese momento era favorecida por un contexto perfecto, si se quiere, es un contexto perfecto. Pensemos esto, en ese momento la única potencia era Inglaterra. O sea, hoy tenemos dos potencias o tres, por ejemplo China y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Vos tenés acuerdos con Estados Unidos y se te complica con China, o al revés. Tenés buenos acuerdos con China y empezás a tener problemas con Estados Unidos. Bueno, si vos tenés una sola potencia, es simple. Andás bien con esa potencia y te va a ir bien económicamente. O sea, ya está bien con el mundo. Pero bueno, en ese momento era solo Inglaterra y Argentina se llevaba bien con Inglaterra y hacía todo lo posible para tener una buena relación con Inglaterra. Dependía muchísimo de la inversión inglesa. Toda esa infraestructura, trenes y demás que se hizo en la Argentina se hizo gracias a la inversión inglesa, a cambio de grandes beneficios, ¿no? Pero acumulaba grandes deudas y al tener un modelo liberal que solamente cobraba impuestos a las importaciones y tampoco podés cobrar tanto porque si no te encareces, era un gobierno que dependía mucho de la deuda y de renovar esa deuda todo el tiempo. Pero no había problema porque Inglaterra invertía grandes cantidades en Argentina. Fíjense que el 40% de la inversión externa que tenía Inglaterra en el mundo estaba en Argentina. Fíjense lo importante. Pero bueno, llegó un momento en que esa inversión tan continua y pesada empezó a entrar en dudas. Y ahí es cuando Argentina, entrando 1890, muchos empiezan a decir, che, Argentina no va a poder pagar toda la deuda que tiene. Intenta renovar esa deuda, no le compran los bonos y Argentina entra en un default. Y si defaultió con el 40% de la inversión inglesa, imagínense lo que fue eso. Generó una crisis mundial Argentina. Casi quiebra la banca de Inglaterra, ¿sí? Que salió a bancarla al gobierno para que no quiebre. Entonces, te das cuenta que era un modelo que estaba bancado mucho por la inversión, ¿sí? Pero esa inversión estaba puesta en Argentina. También tiene el mejor contexto internacional de la época, no solo porque había una sola potencia que se llevaba bien, sino porque actores con esta crisis de 1890, como Australia, empiezan su periodo proteccionista. ¿Por qué? Porque Australia sufre fuerte la crisis de 1890 y ya venían con su modelo agotado agroexportador. O sea, ya no tenían territorios fértiles para expandirse y más, entonces empiezan su modelo. Esto le favorece a la Argentina. Otra cosa que pasó, por ejemplo, es que hubo una gran sequía en Australia en el periodo 1895 y 1903. Tanto fue esa sequía que cayó 50% el ganado en Australia. O sea, eso ya corrió a Australia prácticamente del mercado. Lo que hacía caer la oferta y seguramente hacía aumentar los precios. Además, Argentina tuvo ventajas geográficas. ¿Por qué? Porque en esa época se abandonó la carne salada y empezaron a estar los primeros frigoríficos. Y entonces el mercado de la carne ya pasó a tener valor la carne fría, ¿sí? Conservada, hasta Inglaterra. Antes se vendía salada o el animal entero, que era un problema. Entonces, en este contexto, Argentina estaba mucho más cerca de Inglaterra que Australia o que Nueva Zelanda, haciendo que la carne argentina se conservara mucho mejor que la de ellos. A la vez, Estados Unidos abandona la industria de la carne en Inglaterra. En ese momento Argentina acaparaba de todas las importaciones que tenía Inglaterra de carne el 90%. O sea, lo que quiero decir es que es un contexto extraordinario que tiene la Argentina favorable. Después, obviamente, que está la segunda ventaja geográfica, que es la pampa húmeda. La pampa húmeda es un sector que está en el norte entre Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, en esa zona, que tiene una tierra extraordinaria que genera mucha rentabilidad por hectárea o por metro cuadrado, que genera un rendimiento muy alto en las plantas por cuestiones climáticas, de suelo y demás. Esto a la vez, esto hizo que la industria del maíz y demás fuera muy alta en Argentina
Y que comparado con un país como Estados Unidos, en donde su zona de cultivo estaba en el centro del país, hacía que, a pesar de que Argentina esté más lejos de Inglaterra, su zona de producción agraria estaba muy cerca del puerto de Buenos Aires. Entonces, esto hacía que los costos del flete entre la producción e Inglaterra sean más baratos que en Estados Unidos, porque tenía que cruzar medio país en tren en Estados Unidos. ¿Se entiende? Y que ese modelo agroexportador se pudo llegar a hacer gracias a la inversión en los trenes que hizo el Estado. Si el tren no hubiese llegado hasta tan adentro de la Argentina, no hubiese sido posible tener rentabilidades y tener ese famoso modelo agroexportador. Que esto es importante aclararlo, porque no es que llovían las inversiones porque sí, era porque había un gobierno que estaba haciendo todo para que pase eso. Más allá de si era correcto o no. ¿Cuáles eran las desventajas del modelo? Era que era un modelo muy volátil. ¿Sí? No traje acá las crisis, la cantidad de crisis que sufrió ese modelo, pero lo que pasaba era que había periodos en donde crecía de manera extraordinaria y periodos donde había una crisis por lo que sea, por una subida de las tasas en Inglaterra, por alguna caída de la commodity, de alguna commodity, o lo que sea, la economía se desplomaba. Entonces era una economía muy inestable, que fluctuaba muchísimo. Esto generaba momentos de mucho trabajo y momentos de incertidumbre, momentos de, no sé, que se podía comer carne porque no habían exportaciones, a momentos en donde la Argentina comía prácticamente nada porque se exportaba absolutamente todo. Entonces era un modelo muy inestable y que dependía mucho de un contexto favorable. Y además dependía mucho del endeudamiento, que esto ya lo dejé en claro. Entonces, este modelo de la distribución internacional del trabajo de un país industrial y un país agroexportador dependía de paz. ¿Por qué? Porque si algún conflicto o algo intervenía, complicaba esas importaciones y exportaciones entre países y dejaba a ambos países perjudicados. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Inglaterra, si no recibía materias primas, no podía hacer nada con su industria. Y Argentina, si no podía exportar sus materias primas, no podía hacer nada tampoco. ¿Sí? O sea, eran dependientes las economías. Y requería de un contexto de paz. Algunos creen que cae el modelo en la Primera Guerra Mundial. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque ahora acá les voy a mostrar esta gráfica que tengo. Los liberales o mucha gente le echa la culpa al radicalismo, ¿no? Pero si vemos acá el cambio de gobierno, se dan cuenta que está antes la caída. O sea, hay una tremenda caída antes de que vengan los radicales. O sea, dentro del modelo liberal. Es más, yo calculo que por esa crisis que tiene la Argentina es que finalmente se consigue la democracia. Si hubiese habido un contexto de liberalismo exitoso, seguramente hubiese sido más difícil imponer la democracia. Pero entonces, si no fueron los radicales, y si vamos hasta 1914, tampoco es que está cayendo ahí, está cayendo desde antes la economía. Bueno, ¿qué pasaba? Que como dije antes, era una economía muy dependiente del contexto externo. ¿Y qué pasó? Que estuvo la guerra de los Balcanes en 1913 creo que es, o 1912, no me acuerdo, y lo que hace genera un contexto negativo en el mundo. Inglaterra sube su tasa de interés, haciendo que Argentina otra vez tenga problemas de financiamiento. O sea, cae el financiamiento para Argentina. A la vez Argentina en 1913 tiene una mala cosecha. O sea, esa es la gran caída que ustedes ven. Y a la vez aparece la Primera Guerra Mundial. O sea, pasaron las tres cosas al mismo tiempo que fueron devastadoras para la Argentina y fueron tan devastadoras como la crisis del 30. Si ustedes ven ahí, te diría que fue un poco menor la caída si comparamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con la Primera Guerra Mundial que cambia el mundo? Durante la Primera Guerra, Irigoyen se mantiene neutral y mantiene el modelo de agroexportador. Obviamente que no se podía tanto porque había un contexto de guerra y demás. Para dejar en claro que Irigoyen mantiene el liberalismo,
Pablo Gerchunov en su libro de historia escribe: se ha escrito del radicalismo que su ineptitud para comprometerse en esta época con cambios más sustanciales deriva de que, por ser una coalición de terratenientes, de grupos de clase media no vinculados a la industria, ellos mismos eran beneficiarios inmediatos de la economía primario agroexportadora como productores y consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los radicales de Irigoyen, Alvear y demás eran terratenientes, eran parte de la oligarquía, como se le dice. Por eso no eran industriales, por eso generaron una continuación en el gobierno de lo que venía siendo el modelo anterior. Además, convengamos que recién arrancaba la democracia. Imagínense, recién arranca la democracia y promover un modelo completamente diferente. O sea, lo iban a derrocar si pasaba eso. El crecimiento que tiene el agro en el periodo radical. Como podemos ver acá, el radicalismo lo que hace es intentar recuperar el modelo agroexportador. Pero por más que no quisieran, el contexto de guerra generó que Inglaterra no importara los mismos productos o la misma cantidad de productos que necesitaba Argentina. Y Argentina tiene problemas con respecto a eso. Porque muchos insumos en su precaria industria manufacturera o lo que sea necesitaba insumos importados. Al no tener insumos tampoco podía crecer tanto la industria. Pero sin embargo, ese proteccionismo internacional no impuesto por el gobierno, sino un proteccionismo internacional transitorio, generó un crecimiento de la industria en el periodo de la Primera Guerra Mundial. Fíjense, en 1915 el crecimiento de la industria como porcentaje del PBI sube del 15% a casi el 20%. Y después, cuando termina la guerra, vuelve a caer al 15% y después intenta recuperarse después del 25% hasta el 30%. Pero, ¿qué quiero decir? El modelo radical en realidad ese proteccionismo que se hizo fue transitorio. Fue mientras Argentina no podía adquirir esas manufacturas, esas importaciones no estaban, Argentina empezó a sustituir esas importaciones, pero por un contexto internacional. Y generó un crecimiento industrial, pero solamente fue transitorio, ¿sí? Hasta que terminó el conflicto. Después Argentina vuelve a retomar el modelo agroexportador. Esto lo dejo en claro para que voy a hacer hincapié en que nunca se intenta realmente abandonar el modelo, y los pequeños crecimientos de la industria y demás son por cuestiones internacionales, no políticas. Pero bueno, cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles complica la recuperación de Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy, no quiero decir opresora, pero sí, era muy opresora para muchos países de Europa, que le generó hiperinflaciones y devaluaciones muy grandes también generó. Y al haber una devaluación en Europa y devaluaciones grandes de las distintas monedas de los distintos actores del mundo, hacía que Argentina perdiera competencia ante esos países devaluados, ¿sí? Lo que le complicaba también las exportaciones. Bueno, el diagnóstico de la Sociedad de las Naciones era poco alentador. Esto decían cuando termina la Primera Guerra Mundial. Europa mantiene hoy en día aranceles más altos, más complicados, menos estables y más numerosos que en 1913, o sea, antes de la Primera Guerra. Además, Europa no ha podido restablecer su anterior sistema de tratados comerciales. Se ha expandido el ámbito de poner tarifas aduaneras como parte de una estrategia negociadora antes de comenzar las negociaciones. O sea, lo que dice es que antes de comenzar una negociación ponían tarifa aduanera para que se diera un contexto de diálogo para hacer un acuerdo. O sea, después de la Primera Guerra Mundial los países empezaron a usar estrategias económicas que fueron en general perjudiciales porque fueron en contra de la libertad, ¿sí? De la libertad comercial. Cuando no se ha llegado a acuerdos acerca de estos aranceles, como ha ocurrido frecuentemente, la obstrucción al comercio se ha intensificado. La tendencia de los últimos 3 años ha seguido creciendo. En fin, ¿qué es realmente lo que pasa cuando ocurre la Primera Guerra Mundial? Es que Estados Unidos llegó a ser la primer potencia del mundo.
Argentina, la opción lógica de seguir siendo un país agroexportador era decir, bueno, la potencia ya no es más Inglaterra, ahora la potencia es Estados Unidos. Seamos un país agroexportador y generemos ese vínculo que habíamos hecho con Inglaterra, ahora con la nueva potencia que es Estados Unidos. Entonces Argentina va a hacer negocios con Estados Unidos y Estados Unidos, ¿qué le dice? Yo no necesito tu materia prima. Yo me autoabastezco. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue generar la división internacional del trabajo dentro de su propio país, a hacer un círculo cerrado, rompiendo con el modelo de solo país industrial y de solo país agroexportador. La división de trabajo y la teoría de Adam Smith con Estados Unidos se rompe, no existe más. En ese contexto, Argentina sigue intentando ser un modelo agroexportador en un mundo que lo estaba abandonando. O sea, donde las primeras potencias necesitaban ser autosuficientes para ser potencias mundiales. Fíjense que el radicalismo no abandona el modelo tampoco después de la Primera Guerra Mundial, y esto lo dejan claro La Nación cuando declaraban un artículo titulado La excepción argentina. Las condiciones mundiales han sufrido importantes transformaciones en los últimos años. Todos los países han intentado industrializarse, han tratado de limitar sus compras al exterior y depender exclusivamente de sí mismas. Pero hay una excepción, que es la República Argentina. Esto decía el diario La Nación, ¿sí? De lo mismo que yo les estoy diciendo, de que Estados Unidos rompe con ese modelo. Y pasa que Argentina sigue intentando ser ese modelo agroexportador, mendigando por todos lados, hasta que llega la crisis del 30. Con la crisis del 30 se genera el segundo proteccionismo internacional, o sea, no desde la política, sino a través de una recesión mundial se genera un proteccionismo y desarrolla una industria mucho más fuerte en Argentina, pero Argentina aún así, aún después de haber sufrido las grandes crisis de la Primera Guerra, no haber podido adaptarse al mundo, tener este conflicto con Estados Unidos y demás, sigue insistiendo en volver al modelo agroexportador, inclusive en la década infame. Es más, el ministro de Agricultura, Luis Duhau, decía en 1933, debemos hacer todo lo posible de manera que los bienes de origen inglés puedan encontrar un mercado fácil y favorable en nuestro país. El vicepresidente, que es Julio Roca, el hijo, se ruborizaba al reconocer que la Argentina, por su dependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. O sea, estamos hablando que dentro de la década infame, cuando estaban creciendo las industrias, la Argentina no quería abandonar el modelo agroexportador. Y se genera el pacto Roca-Runciman, en donde Roca va a negociar en malos términos, o sea, en malos términos donde la Argentina tenía todo para perder, en un modelo que ya estaba agotado, en donde Inglaterra ya había acomodado sus problemas de importaciones, va a mendigar volver a un modelo que ya no existe. El pacto Roca-Runciman privilegió ante todo el interés ganadero, o sea, porque había caído la compra de carnes, y que el gobierno fue influido por él para otorgar concesiones muy amplias a Inglaterra. Las autoridades argentinas fueron algo débiles en las negociaciones y más aún a la hora de aplicar cláusulas de tratado. Las concesiones a Inglaterra se cumplieron más que las concesiones británicas a los intereses argentinos. O sea, no solamente que fue un mal acuerdo, sino que se respetaban más lo que pedía Inglaterra que lo que pedía Argentina. Gran Bretaña amplió decisivamente su importancia como proveedor argentino, quebrándose a partir del pacto la tendencia declinante de los envíos desde Reino Unido. Hasta el crack del 29 venía decayendo las importaciones porque ya no era la primer potencia. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Francia, todos venían creciendo sus importaciones en Argentina. Y fíjense que una vez que se hace el acuerdo del pacto Roca-Runciman, fíjense cómo empiezan a caer las importaciones desde los demás países para priorizar este pacto. Queda en evidencia que ni dentro de la Gran Depresión, la década infame, Argentina abandonó el modelo agroexportador. ¿Qué pasa? Que después del pacto,
pasan 4 años, Inglaterra rompe con el pacto, porque vuelve a limitar las importaciones de carne y aplica un impuesto del 3/4 de penique por cada libra de carne importada, debido a una severa crisis en el sector ganadero de Inglaterra. Esto pone Gerchunov en el libro El ciclo de la ilusión y el desencanto, que es un libro que les recomiendo a todo el mundo. El pacto Roca-Runciman fue también el último respiro en agonía de una organización económica que desde hacía tiempo venía mostrando ciertos síntomas de debilidad. La Argentina, que había sido construida para ser el granero del mundo, poco a poco dejaba paso a un país en el que las chimeneas de las fábricas, más que los cereales y el ferrocarril, eran los símbolos de la modernidad. Los sesgos provocados por la oscura dictadura permitían a los beneficiarios de aquella vieja Argentina abstraerse hasta cierto punto de las nuevas circunstancias. O sea, lo que está diciendo Gerchunov es que la década infame extendió aún más la intención natural de seguir el modelo agroexportador y fue en contra de lo natural de desarrollar su industria en el periodo de la Gran Depresión. Pero poco a poco el cambio de coyuntura se irá reflejando en las políticas económicas en un camino que luego sería imposible de desandar. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuándo se termina el periodo liberal? En 1937, cuando se rompe el pacto Roca-Runciman. En ese momento ya no hay más chance. O sea, y Argentina hizo todo lo posible para seguir en ese modelo, de todas las maneras posibles, y el modelo cayó por su propio peso. Argentina no abandonó el modelo abandonó a la Argentina. Esto me pareció algo muy interesante y se los quería compartir a todos ustedes, porque hoy vemos gente que está reivindicando ese modelo, que está reivindicando un modelo que ya no existe en el mundo, ¿sí? Que te hablan de esa época. Escuchás a economistas decir, no, porque en esa época crecíamos, como si se hubiese intervenido ese modelo. Te hablan de que Argentina fue primera en el ranking de PBI per cápita, cuando vos ves que Argentina toca el primer puesto y se va. O sea que ya con ver esa gráfica te das cuenta que ese puesto realmente no le pertenecía y que fue una cuestión circunstancial de un momento y nada más. El problema es que la distribución internacional del trabajo para modelos agroexportadores y modelos solo industriales ya no existe más. Lo rompió Estados Unidos. Así que este es el video. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. Díganme si quieren que haga otro video. Y nos vemos en la próxima.